Abrimos ya la tertulia que dedicamos a Niblandia a las humanidades y que nos llega de la mano de Eusko Ikaskuntza. En tiempos de confinamiento, algunos sectores del mundo del espectáculo continúan su actividad, aunque sin la presencia directa del público, y otros aspiran a retomarla en cuanto las cosas mejoren, porque como hemos visto en las últimas semanas, se pueden celebrar competiciones deportivas, galas y programas de televisión e incluso conciertos y representaciones de ópera en ausencia de público. En cambio, hay al menos una expresión artística cuya razón de ser está precisamente en el contacto y el calor humano. Es el teatro. Sobre teatro en Euskadi vamos a hablar hoy con una mujer que es a la vez creadora y estudiosa, y a quien todo este lío le ha pillado justo cuando estaba presentando un libro del que es autora. Pese a las circunstancias, en este espacio queremos contribuir a que su valioso trabajo no pase desapercibido. Nos presenta ya nuestra invitada, nuestro querido contacto en Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Quique, ¿qué tal vamos? Pues vamos tirando, que ya es bastante, vistas las circunstancias del asunto. Vamos. De acuerdo contigo. Bueno, pues vamos a hablar de teatro, que me parece que es un tema muy sugerente y muy adecuado para estos tiempos. Y lo vamos a hacer con Raquel Marín Ezpeleta. Bueno, Raquel vive en Barcelona, por cierto, y es allí donde está realizando ahora su doctorando en estudios teatrales, sí, y donde aborda el concepto de identidad en la escena experimental vasca. Ella es investigadora y creadora teatral, ya lo has anticipado, además de intérprete y directora, una mujer polifacética, licenciada en Historia del Arte de la UPV, y acaba de publicar, ahora mismo le ha pillado, como bien decías tú, todo este lío, en plena presentación de un libro que le ha publicado la UPV, que se titula Teatro Experimental y Cambio de Milenio, Euskadi como reflejo. Pues ya saludamos a Raquel. Hola Raquel, buenas tardes. Arratsaldeon, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal estás? ¿Bien? ¿Estás bien, Raquel? ¿Cómo anda todo? Sí, todo bien. Y de hecho, desde hace pocos días me pongo a hacer ejercicio con Eva Nassarre. ¡Ostras! Está muy bien. Bueno, ya hemos dicho que nuestro compañero Félix Linares, que no está con nosotros, sino que entra por teléfono, se ha vuelto vigoréxico casi. Mira, del ejercicio que está haciendo. En fin. Oye, Raquel, hablemos para empezar del porvenir del teatro. Se ha dicho que, junto con la música, el teatro es la primera y la más antigua expresión artística del ser humano, nacida cuando un grupo de personas, que las imaginamos en torno a un fuego, empezaron a contarse historias usando simplemente su voz y su cuerpo. ¿Crees, Raquel, que en este carácter elemental y directo del teatro reside su valor, su arraigo milenario y la garantía de su futuro más allá de los vaivenes de la historia? Bueno, pues podría ser, sí. Sí, yo entiendo que la especificidad de las artes escénicas, y ahí meto también la música, la danza, es su carácter de directo, de comunicación directa entre actores, actuantes y receptores, ¿no? Y donde también se percibe en directo y de manera inmediata la respuesta del público. Entonces, para mí sí está ahí su riqueza y su valor inalienable. Y además creo que el teatro es un arte social que se basa en esa comunicación y que ocurre como reflejo de la sociedad en la que se da, ¿no? O sea, genera una realidad que a su vez también bebe de la realidad en la que se está creando. Entonces, bueno, creo que es un arte eminentemente social, y ahí pues en la comunicación puede ser para contar historias, como bien has dicho, o para explorar usos del espacio, formas expresivas del cuerpo, de la voz, no sé, o incluso modos de retar o de cuestionar esa idea del directo también, ¿no? Se me ocurre uno de los protagonistas del libro que entrevisté para hacer la investigación, el actor y director Óscar Gómez, me dijo en una de las entrevistas algo que me quedó marcado y que creo que tiene que ver con esto. Bueno, estábamos hablando de la influencia que le producían otras disciplinas artísticas, y también de un episodio que habían tenido que habían sufrido de intento de censura en una de sus obras. Y ahí me dijo, con sus palabras, claro, que precisamente el teatro de vanguardia, por ser algo muy minoritario que está en los márgenes, que bueno, al que quizá no acuda tanta gente, y que también está al margen de los intereses económicos y de las fuerzas políticas, pues también es un reducto de libertad, y es un lugar donde te puedes permitir generar y crear y retar de una manera que quizá en otras artes no te puedas permitir. Uh-huh.
Raquel, tú llevas años investigando el teatro en relación, pues, en esta dimensión social que acabas de citar, y como hemos dicho al comienzo, además tienes la perspectiva del doctorado, ¿verdad?, en estudios teatrales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y este libro que ahora presentas, Teatro Experimental y Cambio de Milenio, Euskadi como reflejo, pues es un hito en este recorrido. Dibújanos un poco así a grandes trazos esta trayectoria que estás llevando de estudio. Bueno, pues a ver, a grandes trazos. Como bien habéis dicho, yo hice la licenciatura de Historia del Arte en Gasteiz. A mí me interesaba sobre todo el arte contemporáneo, y por otro lado me interesaba el teatro, porque yo ya era entonces aprendiz de actriz y de creadora. Y bueno, y yo echaba en falta en la formación, en la licenciatura, contenido sobre teatro. No teníamos ninguna asignatura. O sea, yo cogí una optativa de libre elección, creo, de una filología que me hablaban del teatro griego y romano y que no tenía nada que ver con lo que a mí me interesaba. Y esto es todo lo que recibí de teatro. Entonces, y otra después en el doctorado de RI Teatro A que daba Kepa Fernández de la Rinoa. La cuestión es que cuando llegué al doctorado, pues pensé en estudiar aquello que yo no había, en poder hacer una investigación sobre lo que me hubiese gustado tener libros y bibliografía. Y así un poco empecé. Empecé en la UPV también un doctorado en arte y la historia, pero me vine a Barcelona a hacer aquí un doctorado en artes escénicas porque era más específico. Y empecé esta investigación que después, lo realicé. O sea, este libro, perdón, que me enrolle, es que este libro empezó en ese programa de doctorado en artes escénicas de la Autónoma de Barcelona con el Instituto del Teatre. Era mi investigación para la suficiencia investigadora. Y en esta investigación analizas en profundidad dos grupos importantes del recinto de teatro vasco, uno nacido en los años 80 en Irún, Legaleón, y otro fábrica de teatro imaginario, Antzerkiola Imaginario A, formado en Bilbao a finales del pasado siglo. ¿Por qué estos dos grupos, Raquel? Porque son muy interesantes. Porque, mira, precisamente cuando aún estaba en la UPV y además estaba trabajando en el campus de Álava, en la gestión cultural del campus de Álava, me llegó el vídeo de un monólogo de Fábrica de Teatro Imaginario, el primero que presentaban, Mis rarezas dirías tú, que me pareció brutal. Y por otro lado pude ver en directo un trabajo de Legaleón que se llamaba Cómeme el punto. Dos espectáculos muy distintos, pero que me interesaron mucho, tanto por la calidad artística, interpretativa y el concepto de cómo estaban hechos, como por los temas que tocaban. Ya entonces a mí me interesaba en esto de la contemporaneidad y de la posmodernidad, me interesaba ver el encaje de las teorías posmodernas y de las teorías del arte sobre la posmodernidad, este encaje con la historia del teatro, que estaba poco estudiado. Y así como ellos estaban tocando esos temas, sobre todo Mis rarezas dirías tú, de FTI, estaba hablando de esas cuestiones del individualismo, de la posmodernidad, de la pose, ¿no? De esta importancia de la pose y de las apariencias en nuestra sociedad, pues me parecía que venía muy al caso. A partir de ahí empecé a seguirles, me interesé por ver otras cosas que hacían, vi Bancarrota de Legaleón, fui viendo otros espectáculos suyos y cada vez me interesaron más. Y entonces cuando me trasladé a Barcelona y elegí hacer esta tesis, dije voy a hacerla hablando de estos dos grupos, que por temática creo que tienen mucho que decir y porque me parece muy interesante lo que hacen. Y bueno, a partir de ahí, cuanto más he ido indagando en su trabajo, pues más he visto cosas de las que se pueden tratar y que merece la pena, creo, que
Dibujas divulguen. como dos grandes líneas de teatro, una como más formalista, tomando como ejemplo estos dos grupos que acabo de señalar, otra más de teatro ritual, de teatro de introspección, de alguna manera podemos decir, teatro ceremonia. ¿Tú cómo ves el futuro del teatro? ¿Por dónde puede ir? ¿De acuerdo con esto? ¿Crees que algunas veces se suele decir que vamos a hacer un teatro, dadas las circunstancias, más social, más comprometido, menos formalista, dando más importancia a la palabra, al texto? ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, yo creo que existirán las dos opciones, las dos, las tres, las cuatro, quiero decir. Siempre depende del carácter de cada artista, de sus preocupaciones, ¿no? Si es más intimista, está más en el cuerpo y en las herramientas que tenemos dentro, o si también le interesa las herramientas que son extensiones de nuestro cuerpo, ¿no? La tecnología, los objetos. Pero aquí, del mismo modo que en cualquier persona, tenemos personas que son coleccionistas de objetos, ya sean de antigüedades y cochecitos y trenecitos y miniaturas, o que necesitan tener el último hito de coche o de teléfono, lo que sea. O sea, hay personas a las que les interesa más esta relación con las herramientas y los objetos, y hay otras personas que están más en hacer con lo mínimo, no con lo que uno tiene dentro solo, con el imaginario, con su cuerpo, con su voz, con otra manera de hacer. Creo que las dos son válidas y creo que en función de lo que a uno le interese personalmente va a desarrollar un tipo de creatividad o unas líneas de investigación en su trabajo artístico. Oye, una última cuestión, Raquel. Sí. ¿En qué medida El Galeón y La Fábrica se les puede considerar como herederos de los colectivos teatrales vascos de vanguardia de los años 60 y 70? Nombres ya legendarios como Geroa y Carraca de Vizcaya, Denok y Bequereque de Álava, Orain de Guipúzcoa. ¿Hay una hilazón entre esos grupos y estos a los que has estudiado tú? Bueno, no sé, hilazón. Hombre, una influencia que creo yo, por lógica, que tienen que tener es la concepción de la creación colectiva, del trabajo generado en colectividad, ¿no? Un poco la democratización del proceso de trabajo teatral. Pero en concreto yo no he visto en directo estos grupos, ni en directo ni vídeos suyos, no pertenecen a mi generación. Aunque sí he conocido a algunas de las personas que participaban de Denok o de Bequereque cuando estaba yo en el taller de artes escénicas de la Diputación de Álava. Y te puedo decir que a mí personalmente me influyó conocerles en mi formación. Entonces entiendo que los miembros de FTI y del Galeón que hayan conocido a miembros de Carraca o a miembros de Orain pues se habrán visto influidos de alguna manera u otra. Pero quizá en esto, Juan, tú nos puedas decir más, porque tú hiciste también algunas... Algo hice. Ay, bueno, la forma... ¿no? Investigación sobre el teatro como vida, ¿no? Quizás yo diría que quizás esa totalidad del teatro, no solamente como una práctica, sino algo que llena la vida, ¿no? Que da una constante en aquellas compañías, y que creo que esto también se da en esta, según he leído en tu texto, ¿no? Pues círculo cerrado, podemos decir. Bueno, todo esto y mucho más está en Teatro Experimental y Cambio de Milenio, Euskadi como reflejo, genealogías, contextos y procesos, de Raquel Marín Ezpeleta, que ha publicado este mismo año en la Universidad del País Vasco. Raquel, muchas gracias por estar con nosotros, que vaya bien el confinamiento. Muchas gracias. Con mucha salud, ¿de acuerdo? Venga, muchas hasta luego, gracias. Raquel. Agur. Juan, hasta dentro de 15 días. Agur, agur. Agur.